Muy buenos días, queridos amigos. Vivimos en un mundo de alta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Un mundo VUCA por sus siglas en inglés. Una era de cambio exponencial. Nunca cambió el mundo tan aprisa como está cambiando ahora. Tan radicalmente. Estamos en un mundo completamente diferente del mundo que vivíamos hace 20 años o 30. En otras épocas de la humanidad se necesitaban generaciones para que hubiera un cambio, llamémoslo existencial en términos filosóficos, un cambio existencial. Ahora, en cuestión de 2 años o de 5, tenemos cambios existenciales. El mundo está cambiando a una velocidad frenética. Y tenemos dos personajes que nos van a hablar de ese tema, personajes que son de altísima condición intelectual y de altísima preparación en estas materias. Rosario Londoño, innovadora de sistemas, asesora ejecutiva, conferencista en temas de liderazgo e innovación, como por ejemplo en MIT, como por ejemplo en las grandes universidades, otras grandes universidades de los Estados Unidos y del mundo. Juan Benavides Esteves Bretón es PhD en Economía de los Minerales, especialista en Matemática Avanzada, especialista en Gestión de Sistema, ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes y ahora es investigador asociado de FEDesarrollo. Eso es muy importante para que no tengamos una presentación que se quede puramente en una abstracción, sino que la vamos a referir a la situación de Colombia. Lo que se puede hacer, lo que Colombia puede hacer para innovar, para cambiar, para estar en el mundo. Porque o estamos en el mundo o el mundo nos dejó definitivamente. Rosario Londoño, Juan Benavides, muy buenos días a los dos. Muy buenos días, doctor Londoño. Muy buenos días también, doctor Londoño. Muy complacido. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Rosario, eso es una presentación de este tema apasionante. ¿Qué dirías para presentarlo? Sí, muchas gracias, doctor Londoño. Bueno, este es un tema que me apasiona y llevo muchos años estudiándolo, no en grupo. He tenido la oportunidad de estar trabajando este tema con centros de investigación en MIT y en otras universidades, como usted bien dijo. Y ha sido una preocupación fundamental de muchas personas, no solamente en universidades, sino en empresas, de ver la velocidad en la que se está llevando el cambio generada por la tecnología y la adaptabilidad del ser humano, de cómo nos adaptamos a eso y por ende también las organizaciones y los gobiernos. Entonces, yo quisiera empezar con una pausa y una mirada a la historia, porque eso nos va a ayudar mucho en el contexto de qué es lo que está sucediendo en este momento en el mundo y darle un poco de entender mejor qué es lo que está sucediendo para que las personas que nos están oyendo en este programa puedan llevarse algo útil que puedan poner en práctica en sus vidas, y ya sean que sean empresarios, líderes. Estas recomendaciones les sirven a cualquier persona independientemente de género y de edad. Entonces, y también de condición, digamos, económica y de donde quiera que estén en la sociedad, porque esto que está sucediendo impacta a todo el mundo. Entonces empecemos un poco con un lente de mirada atrás de la evolución de lo que ha sido la evolución del mundo. Y si nos ponemos a ver desde esa perspectiva, vemos que el planeta tiene 4.5 billones de años, mientras que los seres humanos hemos existido acá en el planeta apenas 400.000, entre 250.000 y 400.000 años. O sea, casi nada en la historia de este planeta. Y en esos 400.000 años, 99% del tiempo lo pasamos en la edad de piedra. Entonces, la gran mayoría del tiempo, digamos, si estuviéramos hablando de que la historia del ser humano es en un día, digamos que las 24 horas del día, 23, casi que 23 horas o un poco más, son en estado viviendo en edad de piedra. Y después tenemos que apenas hace 12.000 años empezamos a crear culturas de agricultura,
a dejar de ser nómadas, a vivir en ciertas localidades, a asentarnos en ciertas localidades. Y después de eso, después de 12.000 años de estar en la agricultura, el hombre llega con un descubrimiento muy importante, que es el descubrimiento del vapor. Y eso crea la primera revolución industrial. Y esto va a ser muy importante porque, doctor, porque es que hoy en día hablamos de la cuarta revolución industrial. Y si no hablamos de las otras tres anteriores, o inclusive hay gente que en el 2020 dice que ya estamos en la quinta, pues va a ser muy difícil entender qué es lo que está sucediendo y por qué es tan importante. Entonces, esa primera revolución industrial que sucede, digamos, entre 1760 a 1840, es una etapa de gran progreso, digamos, en el tema de cómo se produce la manufactura, la mecanización de los productos, de los bienes y servicios. Esa es una revolución industrial que comenzó en Inglaterra. Y después tenemos la segunda revolución industrial, que fue promovida por el descubrimiento de la electricidad. Se vuelve más sofisticado todo el proceso de producción de bienes y servicios de las economías. Y esa dura otros 100 años. Entonces estamos en economías que han ido pasando la agricultura, han pasado a esta primera revolución industrial, después a la segunda, y viene la tercera, alrededor de 1960, 69, con todo el tema de la computadora. Y ya empiezan a introducirse automatización en los sistemas. Y esta tercera revolución dura algo así como unos 50 años, hasta el 2016, en el que se declara la cuarta revolución industrial. Y esta cuarta revolución industrial viene promovida y propulsada por lo que la gente llama inteligencia artificial, machine learning, que no sé en ese momento la traducción de esa palabra, pero es que las mismas máquinas aprenden de sí mismas. Entonces, el nivel de automatización en la que estamos, y que todo el mundo habla de inteligencia artificial y tecnología, es esta cuarta revolución industrial. Y es muy importante esta última, que apenas llevamos 4 años en esta revolución industrial, porque los cambios que se están dando a nivel tecnológico son tan rápidos que la adaptabilidad del ser humano, como usted bien lo dijo en la presentación, ha sido muy complicada y muy difícil. Las empresas, los individuos, todo el mundo está con grandes niveles de estrés y de ver por dónde va a ir esto, qué va a pasar, la complejidad de lo que está trayendo la tecnología. Entonces, esto es un poco la realidad en la que estamos, pero hay un tema aún también muy importante que hay que explicar en esto, y que lo vemos cuando estamos trabajando dentro de las empresas con sus equipos de innovación y de todo. Es que el pensamiento que se crea en la primera y segunda revolución industrial, y usted, doctor Londoño, experto en esto mucho más que yo, entonces si hay algo que puede agregar sobre esto, viene de 3 factores muy importantes, de 3 pensadores muy importantes. Newton, el cual crea una visión del mundo mecanista, es decir, como si el universo funcionara de manera mecánica, casi como una máquina, y lo que hay que ver y descifrar son los componentes de la máquina. Entonces, mientras yo entienda bien cómo funcionan todos los componentes y la máquina, los puedo organizar y así las cosas funcionan bien y puedo maximizar las cosas. Entonces, hagan cuenta, el mundo es mecánico y el universo es como si fuera una máquina. El segundo pensador viene a ser Descartes, en el que empieza y él propone, y a nivel simplificado, dice que el ser humano piensa, luego existe. Entonces hace un énfasis muy grande en la capacidad mental del ser humano y de entender el mundo a través de conceptos, de la manera como está pensando, de la manera como ve, analiza las situaciones a su alrededor, en la manera como adquiere conocimiento. Y después tenemos uno tercero, que es Darwin, que
ha sido mal interpretado según lo que hemos visto recientemente de historiadores, que dice que realmente sobreviven son los que están mejor capacitados, o las personas que sobreviven o los animales que sobreviven, digamos, son los que pueden competir más. Entonces, en esta primera y segunda revolución industrial se crea un concepto de lo que es el ser humano y de lo que es la vida que limita mucho al ser humano de hoy en día. Porque lo que ha encontrado ahora la ciencia, y esto a principios de siglos y hace, digamos, unos 100 años, es que realmente no somos, el universo no funciona de manera mecanista, funciona de manera sistémica. Somos redes y funcionamos más bien como un flujo de información entre unos nodos y otros. Y lo que fluye es energía, y en esto Juan Benavides, que es experto en energía, puede hablar también más al respecto, pero cambia la idea de que el mundo es como una máquina que tiene los componentes, y mientras yo organice bien los componentes, todo va a estar bien. Mientras yo pueda controlar eso, todo va a estar bien. Mientras yo me enfoque en aprender y entender lo que está pasando de manera, digamos, intelectual y de memorizar, voy a estar bien. Y mientras yo compita, voy a estar bien y voy a sobrevivir. Entonces, lo que ha sucedido ahora con la cuarta revolución industrial, es que la tecnología está avanzando tan rápido que si el ser humano piensa que esa es la realidad y el entorno en el que está, no va a poder nunca competir ni con la tecnología ni siquiera adaptarse a la velocidad a la que están dando la tecnología. Entonces vemos que en este momento la gente que está inclusive liderando el cambio tecnológico en universidades, en centros de investigación y de tecnología, están diciendo, estamos hablando, tenemos la pregunta equivocada. La pregunta no es cómo vamos a competir, sino la pregunta es cómo vamos a trabajar de manera sistémica, o sea, cómo vamos a potenciar lo que somos como un sistema. La pregunta adecuada es más bien cómo vamos a colaborar, porque esa es realmente la naturaleza de cómo funciona el universo y de cómo los seres humanos progresan aún más. Hay un libro reciente que acaba de salir que habla de Rutger Bregman, que es un gran historiador, y revisa la historia del ser humano y dice, no, realmente esta idea de que entre más podamos competir, más vamos a sobrevivir, es errónea, y la realidad es que la colaboración es lo que ayuda al ser humano. No entonces, la competencia, sino la colaboración. Es una mezcla. Entonces, ¿por qué va? Que la manera del pensamiento newtoniano hace que veamos el mundo como uno o lo otro. Y pongamos, es como si uno tuviera puesto unas gafas, ya sea que sean con un lente oscuro o con un lente claro. Y no puede uno ver ambas cosas o la combinación de ambos mundos. Entonces, lo que estamos viendo ahora, y esto viene de la física cuántica, es que el mundo realmente es inclusivo, y hay momentos para competir y hay momentos para colaborar, y está también lo que se llama ahora co-creación. Entonces, cuando yo le hablo a mis estudiantes de temas de co-creación y estamos haciendo ejercicios de qué significa competir, qué significa colaborar o co-crear, vemos el mejor ejemplo que trabajamos y que la gente lo puede entender, los estudiantes lo pueden entender, y también dentro de los empresarios y los equipos de innovación, es cuando yo estoy compitiendo, digamos, traigo mi pedazo del pie y miro a ver cómo el mío, cómo le voy a quitar al otro el de la comida, o cómo voy a hacer. Hay un tema ahí casi como de guerra interna de ver qué hacer con recursos limitados. Cuando estoy colaborando, digamos, traigo mi pedazo del pie o del ponqué o de la pizza y lo unimos. Y decimos, bueno, compartamos, veamos a ver qué podemos hacer con esto. La co-creación lo que dice es diferente, es traigan todos a la mesa los ingredientes, cocinemos juntos, veamos a ver qué podemos co-crear juntos, qué puede funcionar y cómo podemos co-crear juntos. Ahora, ¿qué pasa?
Hay una persona que lleva estudiando esto muchos años que se llama E.O. Wilson, que dice, el momento en el que estamos es tan complicado, ¿por qué? Porque nuestro cerebro ha sido condicionado y la percepción como vemos el mundo es más desde una perspectiva del ser humano casi como primitivo, como de esa edad de piedra, de a ver cómo, y es de nuevo un concepto erróneo porque ahora tenemos información que inclusive es cuando dejamos de ser nómados que empezamos a competir y empezaron las guerras y parece que antes existía mucha más colaboración. Entonces, él dice, estamos activando sobre todo nuestras defensas más primitivas de sobrevivencia, el miedo, todo lo que nos hace ser como lo peor del ser humano. Tenemos instituciones medievales, o sea, que aún no han avanzado, y tenemos tecnología que asemeja como poderes divinos, digamos, de Dios. O sea, las cosas que podemos hacer con la tecnología, inclusive esta cuarta, quinta revolución de la que estamos hablando, es de convertirnos en una cosa que se llama transhumanismo, que es la mezcla entre máquina y el ser humano. Y ya existen muchas organizaciones que inclusive están ensayando lo que es ponerse chips para aumentar la capacidad intelectual del ser humano, para potenciar ciertas habilidades. Entonces, esto no es que es algo que va a pasar dentro de 5 o 10 años, esto ya existe. Entonces, la pregunta que hay, lo que estamos viviendo hoy, ya para como empezar a aterrizarle al oyente, porque cada vez que hablamos de estas cosas con audiencias, indudablemente la gente empieza a ponerse a estresarse y esto qué va a hacer y qué vamos a hacer. Entonces yo quisiera como enviarles el mensaje a todo el mundo de respirar profundo y de hacer una pausa porque les queremos dejar en esta conversación con cosas muy prácticas de qué pueden hacer y hay cosas muy prácticas que se pueden hacer a nivel individual, organizacional y de país. Pero la situación en la que estamos, doctor Londoño, es, haga de cuenta que veníamos en un trapecio colectivo. Estábamos felices de un lado para el otro, meciéndonos. Y para pasar de un trapecio al otro hay que soltarse. Y uno no sabe si va a haber red ahí, qué va a pasar. Es un momento de gran incertidumbre y de no saber, de ambigüedad, de lo que hablábamos del buca, y antes de agarrar el próximo trapecio. Ahora, la oportunidad que existe es que el próximo trapecio lo podemos co-crear. Y como seres humanos, y aquí con esto termino, el problema ahorita que ha sucedido con la tecnología, siempre teníamos un problema de decir cuándo la tecnología va a sobrepasar al ser humano. ¿Cuándo va a ser la AI que le va a ganar a Kasparov? Y bueno, ya sabemos que le ganó en ajedrez. Pero ¿cuándo va a sobrepasar lo mejor del ser humano? Y lo que ha pasado es que la tecnología, porque la hemos enmarcado dentro de un modelo de competencia newtoniano, mecanista, ha hecho que como está diseñado dentro de eso, lo que hemos diseñado son tecnologías que buscan es tener al ser humano en lo peor que es el ser humano, que es crear la adicción constante a las aplicaciones, es crear trabajando con jóvenes, uno ve mucho esto que no es solamente adicción a los juegos o a las aplicaciones, y eso nos pasa a los adultos también, pero es el cambio también de la percepción de sí mismo a través de estas fotos y estos filtros y todo lo que está sucediendo. Entonces, en este momento en el que estamos, es un momento de grandes oportunidades, porque podemos ver y decir, ok, esta es la situación, estamos entre trapecios, hay volatilidad, hay incertidumbre, hay complejidad, pero ¿qué se puede hacer? Y hay una oportunidad única de co-crear un mundo que sea muchísimo más equitativo, utilizar la tecnología para cerrar las brechas que hay, sobre todo en temas de sostenibilidad, de innovación, y sobre eso podemos hablar más adelante. Y la pregunta entonces que hacíamos, que acá era, pero bueno, ¿y cómo lo hacemos? Entonces, la primera respuesta es lo principal, el mensaje que yo le quisiera dejar a cada uno de los oyentes, y es esencial porque la gente que está liderando esta transformación, y lo sé por experiencia propia porque he tenido el privilegio y la oportunidad de trabajar con muchas de estas organizaciones en Silicon Valley que están haciendo esto, lo principal que están mirando es la mentalidad.
es el liderazgo individual y a través de cómo estoy abordando este problema, qué preguntas me estoy haciendo a mí mismo. ¿Lo estoy viendo con una mentalidad de víctima o lo estoy viendo con una mentalidad de esto es una oportunidad, qué hay que hacer, qué más tengo que aprender, cómo puedo ser responsable? Entonces, ese es el primer cómo, digamos, a nivel individual. Y quiero parar ahí para ver si vamos bien, si hay algunas cosas que valga la pena que recalquemos antes de entrar un poco más en el qué hacer. Sí, Rosario, un poco de tema pausa. fundamental porque me pareció entender que estabas diciendo o sosteniendo que la tecnología, la ciencia, la tecnología, nos está desbordando y que va a ser dueña del universo, es decir, le va a ganar la carrera al hombre, porque siempre tuvimos la idea de que la técnica es una esclava al servicio de las necesidades humanas. La técnica es eso, un conjunto, pues era lo que teníamos entendido, ¿no? Un conjunto de descubrimientos que le permiten al hombre utilizar los recursos disponibles para producir mejor, para el bienestar, inclusive para la destrucción de los unos a los otros, para sostenerse sobre la tierra. Pero entonces ahora estamos ante la expectativa de que esto ha crecido tanto y se ha desarrollado tanto, de que es la tecnología la que va a ser dueña de nuestras vidas. ¿La tecnología se va a apoderar de nosotros? Eso puede ser una posibilidad, pero también está la otra posibilidad y es que no. Y entonces, ¿cuál es la pregunta acá crítica que hay que hacerse? Y es, si seguimos enmarcando la tecnología, la innovación y el descubrimiento dentro de un modelo de competitividad, de crecimiento infinito, en un planeta que tiene recursos finitos, ¿no? Seguimos jugando el juego de producir más, economía del crecimiento infinito, cuando realmente es una economía del desperdicio infinito. O sea, si uno se pone a ver en este momento, ahorita estaba revisando las cifras, en este instante, este año ya hemos utilizado 1.7 planetas de recursos y tenemos más de 2.12 billones de desperdicio. En muchos tipos de desperdicio, desperdicio en comida, desperdicio en ropa. Hay 13 millones de toneladas de ropa que se desperdician al año, cuando las podríamos estar utilizando y reciclando más del 97%. De ahí va todo también el desperdicio de tecnología, etcétera. Entonces, si seguimos enmarcando la tecnología dentro de estos pensamientos de que la solución es competir, yo sí creo que el ser humano va a seguir enfrentando problemas muy serios. ¿Por qué? Porque esa competencia no es solamente a nivel de empresas. La competencia tecnológica se está dando de forma entre potencias, se está dando entre Estados Unidos y se está dando entre China. Hay 9 grandes compañías en el mundo hoy en día que se están peleando, digamos, dominar el tema tecnológico. Tienes IBM, en Estados Unidos tenemos IBM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, y en China tenemos Alibaba, Tencent, tenemos Baidu, y está también Apple, también en Estados Unidos. Y entonces la pregunta es si hay una competencia a nivel también de grandes potencias, de quién quiere dominar, y China lo ha dicho claramente, su plan 2025, su plan 2035, sin ninguna queja, lo han escrito, lo han dicho, nuestro objetivo es dominar a nivel global a través de la tecnología. Entonces, sí estamos en una coyuntura muy importante en la historia del ser humano, pero es una coyuntura que también ofrece grandes oportunidades. Entonces, para mí el mensaje más importante que yo le puedo dar a usted, doctor Londoño, a todos sus oyentes y a la gente con la que trabajamos en la empresa y de todo, es que es importante conocer los riesgos, pero también tenemos responsabilidad de enfocarnos en las oportunidades que esto presenta y en cómo no continuamos en una tendencia como la que llevamos. Y parte de eso es entender
que estamos tan interconectados y tan interdependientes el uno con el todos. O sea, fíjese lo que pasó esta pandemia, más claro no puede ser. En Wuhan, China, y estamos todos encerrados. Entonces, el tema acá va a ser cómo se puede dar esos pasos y qué puede hacer cada quien. Porque el tema no lo va a solucionar el gobierno de Estados Unidos o cada gobierno aislado. Esto es responsabilidad de cada persona. Y nunca antes un individuo ha tenido tanto poder como el que tiene en su mano. Nunca antes una persona ha tenido tanta accesibilidad y poder de inclusión, de hacer cosas como el que tiene en la mano, siempre y cuando lo utilice para cosas productivas y no para embobarse viendo Facebook o en Instagram o viendo fotos o cosas así, porque si se dedica la mayor parte del tiempo a eso, pues no utiliza esa herramienta para crear algo más. Y lo que sí está pasando es que las herramientas han sido diseñadas, ese tipo de, digamos, aplicaciones y de todo más a nivel individual, para mantener a la gente enfrente de una pantalla, sin pensar claramente y ese tipo de cosas. Los desarrollos de la tecnología son sencillamente fantásticos, pero sin embargo, miren ustedes cómo seguimos dependiendo y cada vez en medida creciente de unos factores que están ahí a la vista y sin los cuales toda esta tecnología se va a ir al demonio. Si no somos capaces de conservar el agua, el mundo se va a morir de sed. Si no somos capaces de trabajar bien la tierra, el mundo se va a morir de hambre. Si no somos capaces de conservar los bosques, nos vamos a morir de hambre y de sed, de las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, claro, hay que aplicar una tecnología a todos estos propósitos, pero sin la tierra, sin los recursos de agua, sin los bosques, estamos hablando paja, perdónenseme la expresión, porque en el fondo vamos a tener una crisis como la que ya se advierte. Y aquí quiero preguntarle a Juan Benavides si está de acuerdo en que hay unos elementos básicos que tenemos que utilizar para sobrellevar estas condiciones y que son esenciales. Hay un viejo chiste de un viejo paisa que se estaba muriendo y que le decía a los hijos, hijitos, compren tierra porque de eso ya no vuelven a hacer. Pues chiste flojo nos pareció siempre. Y resulta que sin el apego a la tierra, sin la defensa del agua, sin la defensa de los bosques, todos estos elementos tecnológicos se van a pulverizar porque no somos capaces de mantenernos a flote sobre la existencia. Vamos a perecer. Y ahí es donde me parece, Juan, y quería preguntarte si los países que tenemos eso, como Colombia, que lo tiene todo, lo está despilfarrando todo. Rosario habló sobre los despilfarros que hay en el mundo. Yo creo que nosotros en Colombia somos los capitanes del despilfarro, porque todas las oportunidades que tenemos son infinitas y no nos estamos dando cuenta de eso y seguimos trabajando sobre postulados completamente erróneos y buscando lo que no se nos ha perdido cuando tenemos que ir a lo esencial. Juan, el problema de la supervivencia. La ciencia y la tecnología arregla mucho las cosas, pero sin tierra, sin agua, sin bosques, sin los elementos primarios esenciales de la creación, ¿qué piensas? Correcto. Bueno, gracias de nuevo. Voy a dar una pequeña introducción para ligar con lo que acaba de decir Rosario y luego paso a discutir o responder su pregunta. Los cambios tecnológicos que se están dando, que usted menciona, son vertiginosos y tienen que ver con dos cosas. Uno, la capacidad de cálculo, que obedece a una ley de los microcomputadores o los chips que se llama la ley de Moore, que hace que cada año se duplique la capacidad de cálculo del mismo chip y que valga la mitad. Entonces esto se ha repetido como por 50 años y eso es lo que ha permitido una nueva generación de algoritmos de inteligencia artificial basados en la fuerza bruta, que es capaz de producir cosas maravillosas como lo que se está viendo en los juegos de complejos como el Go, etcétera, que sin siquiera darle las reglas del juego, ya en 2 horas ya se convierte en el mejor jugador de la historia que haya podido existir. Entonces, esa capacidad tecnológica, esa capacidad de la automatización, etcétera,
hace que surjan, por un lado, unos problemas éticos importantísimos, pues de en qué momento los robots y las máquinas, comillas, se toman el mundo. Eso es algo que es improbable, porque de pronto les vamos a parecer muy primitivos a las máquinas. Segundo, el otro cambio tecnológico gigantesco viene de que cada vez más van a aparecer formas baratas de uso de la energía y de aprovechamiento de los recursos que no se basan en procesos convencionales intensivos en capital, intensivos en obras físicas e intensivos en agua, etcétera. Ejemplos. En el sector de energías renovables no convencionales ocurre algo parecido a la ley de Moore de los microcomputadores, de los chips, en los cuales el valor del costo de los paneles solares, de las energías eólicas y de las baterías se reduce en un 15% por cada duplicación de capacidad instalada que ocurre en el mundo. Es una curva de experiencia. En la medida que más se use, más se aprende, más se experimenta, y la siguiente generación es cada vez más efectiva y más barata. Entonces, al tiempo se está encontrando que el hidrógeno y la energía de fusión en menos de una década podrían estar listas para entrar. Estamos en un escenario casi de ciencia ficción en el cual, si no hubiera costos de reposición de los activos actualmente existentes, bien se podría reemplazar en muy corto tiempo toda la energía del mundo por energías muy baratas y que no contaminan. Por otro lado, yo soy un fanático de un capitalista de riesgo, de un venture capitalist que está en Silicon Valley, que se llama Vinod Khosla. Es un hindú que fue el presidente de Sun Microsystems en la India. El tipo se volvió rico, juntó una fortuna considerable y se dedicó al capital de riesgo en negocios que él dice solo tienen probabilidad de éxito del 5%. Pero si le pego, dice él, cambio totalmente las cosas. Es lo que se llama una tecnología disruptiva. Es una palabra ya un poco maltratada. Entonces, él está trabajando en técnicas de producir proteínas en laboratorio a un costo supremamente bajo, con los mismos sabores y texturas y aromas y sabores y olores de las carnes animales, con la diferencia de que para producir 400 gramos de un bife de chorizo sobre la mesa de una persona se han tenido que usar unos 12 metros cúbicos de agua. Eso no me arrepiente de seguir comiendo carne, pero con estas nuevas tecnologías se va a requerir tan solo un centésimo de esta agua, y entonces se puede cubrir las necesidades de proteínas y de alimentos sin agotar el agua y sin volvernos unos depredadores del planeta. Entonces, la tecnología, tanto por el lado de la computación, de los datos, y por el lado del impacto sobre los recursos renovables, tienen noticias positivas. Su velocidad de adopción y uso es solo un problema de la imaginación y la capacidad de los empresarios y los gobiernos. Colombia es un país que yo creo que tiene una gigantesca falla de la imaginación. Tienen una dotación de agua envidiable a nivel mundial. Los chinos hace 40 años tenían 50.000 ríos, y con su método depredador de interrelación con la naturaleza han secado 28.000. Solo quedan 22.000 ríos. En los 28.000 restantes no corre una sola gota de agua, ni lo va a correr nunca más. Colombia tiene agua por montones, en diversas cuencas, en la Orinoquía, en el Pacífico, en las cuencas andinas, y un país como Perú, que está a 3.000 kilómetros más abajo y en el desierto y con problemas de agua, es capaz de exportar verduras y frutas a Estados Unidos, y tiene unas instituciones aún más débiles que las de Colombia. Entonces, ahí hay una falla en la imaginación. ¿Por qué diablos un país como nosotros, con todas las oportunidades, no es capaz de producir y exportar y aprovechar un recurso, y más aún con la nueva tecnología que hace que se requiera cada vez menos agua? Entonces, el país tiene ventajas de localización, ventajas de fertilidad de las tierras, dotación de agua, tiene universidades buenas en comparación con la región. Colombia tiene muchísimo más capacidades de ingenieros, de médicos, de tecnólogos que toda Centroamérica, y que Perú, y que la zona andina. Entonces,
Colombia podría perfectamente convertirse en una potencia, aumentando sus mercados con las frutas bajas, con los mangos bajitos, como dicen algunos, del mercado regional y meterse en tecnología fuertemente. No sé si es el momento de decir en qué momento qué tecnologías son como las más apremiantes o más útiles para el país. Usted dirá si lo hacemos ahora o prefiere que pare y discutimos. No, claro, hagámoslo porque eso nos va a conectar con una pregunta fundamental. ¿Dónde vamos a formar las personas que piensen así y que sean capaces de comprender ese universo nuevo que se presenta ante nuestros ojos? Porque estamos viviendo una realidad y es que nuestros niveles educativos para el gran pueblo, para la gran masa popular, son niveles educativos para hace 200 años o 300 o para nunca. ¿Cuándo vamos a formar el hombre nuevo para una situación así de nueva? Hagamos lo que estabas planteando, Juan. Muy bien. Entonces, yo me acuerdo de un libro que salió hace como una década que se llamaba La carrera entre la educación y la tecnología, que se puede resumir en una gráfica muy bonita que se la voy a enviar después. Decía lo siguiente: cuando llegó la revolución industrial, la educación y las formas de interacción de la sociedad eran muy primitivas y hubo lo que se llamaba dolor social. Los operarios eran simplemente unos apéndices de las máquinas que no lograban elevar su nivel de vida, etcétera. Las formas de organización eran absolutamente también primitivas para el nivel de las máquinas. En el momento en que la educación se universalizó y hubo bachillerato obligatorio en Europa, por lo menos, y en Estados Unidos, esas personas pues adquieren cultura, destrezas, capacidades de ver el mundo, y entonces en ese momento la misma tecnología ya se vuelve ya puede servirle al hombre, ¿no? Eso sucedió pues por lo menos hasta la década de los 50, cuando hubo una prosperidad en Occidente grande, incluso hasta una década después de la Segunda Guerra Mundial. Después de esto, la digitalización, que es la gran paradoja, adquiere una dinámica propia, es como decía, cada año se duplica, etcétera, entonces adquiere una velocidad y unas potenciales que en este momento solo lo capturan, para mal o para bien, unas 4 grandes compañías gigantescas, Google, Amazon, etcétera, y yo no tengo ningún problema con que esos negocios existan y prosperen, pero viene un problema es que cuando no existe la educación para crear nuevo valor, cuando la gente no sabe programar computador ni sabe matemáticas, etcétera, pues sus posibilidades de interactuar, de abstraer, de crear nuevos procesos se limitan demasiado y se vuelven pues simplemente unos usuarios pobres de la tecnología que solo ven Netflix, tan solo. Entonces, existe una necesidad de retomar la educación para darle la ventaja a la tecnología y volverla una aliada y una potencializadora de capacidades. Entonces, en un país en el cual no existe educación tan buena en matemáticas, en tecnología, en programación, etcétera, pues cada vez que hay un avance tecnológico elimina 2 empleos, por decir algo. En un país con gente bien preparada y educada en las cosas de punta y necesarias, cada tecnología requiere 2 empleados más porque necesita desarrollarse. Entonces, la tecnología puede ser, si se potencia con la educación, una fuerza de prosperidad. En Colombia, yo he terminado recientemente un trabajo de apoyo al recién creado Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En él le apunto a ese ministerio una serie de tareas para ver si las aceptan y las adoptan, en la cual la educación va a ser importante, una educación en varios niveles, una educación tanto de corto plazo, de pocos meses, para que personas que han perdido su empleo, etcétera, pues no vuelvan a la informalidad ni empleos primitivos como los del balustre y el cemento, sino que puedan aprender a manejar datos, a programar páginas web, etcétera. Esos empleos están en demanda en todo el mundo. Al tiempo de los empleos de corto plazo se requiere una educación para investigar cada vez más en procesos de inteligencia artificial, en lo que se llama conectividad inteligente, que es la forma nueva de hacer cosas. El problema de la digitalización no está en darle un iPad o un teléfono inteligente a alguien que no lo tiene, porque eso pues, es tan solo un instrumento de diversión o de eso que no está mal, pero no es productivo.
lo que se busca en la actualidad con la conectividad inteligente es que la gente pueda hacer computación, que esa computación se haga en la nube para tener potencialidad y no tener que comprar aparatos, que tenga también conectividad de 5G con redes nuevas de telecomunicaciones y que utilice inteligencia artificial para conseguir más clientes y dispersar sus ideas, sus creaciones, si es artista, etcétera. Entonces, ese tipo de personas, esa educación es indispensabilísima. Esa conectividad nueva no es solamente, repito, dar tabletas o iPads o dispositivos a la gente, es un cambio importante que tiene que darse desde el gobierno y desde las empresas. Otra cosa importante que hay que promover es la logística, digo yo. La logística es la ruptura de las cadenas logísticas en la pandemia, amenaza con la desglobalización, porque una vez que un pequeño negocio se pierde de conectividad, etcétera, y deja de exportar, en el caso de empresas tecnológicas, recuperarse toma un par de años y perderse la carrera tecnológica es muy grave. Entonces, ayudar a la logística de última milla, sofisticada, urbana, va a ser también importantísimo y eso requiere también mucha tecnología. Entonces, yo he mencionado digitalización, conectividad inteligente, educación y logística como unos aspectos en los cuales hay mucho por hacer. También hay mucho por hacer en formas nuevas de pensar, conectando con lo que dijo Rosario hace un momento. La forma de pensar y organizarnos está bien para algunas cosas, pero para progresar con las nuevas tecnologías a mano no sirven. Lo que se llama en economía la productividad de los factores, la productividad total de los factores, es algo que se produce por la interacción de los individuos con otros, con ideas heterogéneas, en una ciudad especialmente. Cuando gentes de la metalurgia se juntan con los de la computación y los artistas, etcétera, y hay una efervescencia y un cruce de ideas que hace que la productividad y las nuevas alternativas de hacer cosas se den, eso lo produce el entorno, no lo produce exactamente que una persona estudie más en particular. Eso ayuda, pero es un producto de la interacción. Entonces, las formas de organización y de competencia son diferentes. Creo que la unidad de análisis va a ser como la interacción entre muchas unidades de producción heterogéneas que se cruzan ideas y posibilidades, y eso requiere una forma mucho más relajada de mirar las cosas, que no sea la competencia pura, que es válida para algunas cosas, pero que la cooperación bien estructurada y para alimentar cosas es absolutamente indispensable. Entonces, yo proponía al ministerio recién creado la creación de un centro para toma de decisiones que permita mirar un mundo incierto en el cual se desconocen los parámetros de lo que va a pasar, los choques, las innovaciones, y hay que tener una forma de pensar flexible, adaptada, no basada en activos pesados, sino en ideas, y eso va a ser muy importante, ese cambio de mentalidad. Yo veo en eso un gran déficit en Colombia que se podría subsanar. Ahí paro por lo pronto. Bueno, porque eso me suscita un interrogante, un gran interrogante. Yo tengo que decirles a ustedes que me he pasado la vida entera tratando de aprender algo de filosofía y no he podido. No he podido empezar, porque la filosofía es un eterno comienzo. Y uno se pregunta, en todo esto que ustedes plantean, ahí está el futuro, no hay duda ninguna. Un futuro que cambia por completo la visión del universo, la visión de lo que el hombre tiene que hacer para sobrevivir sobre la Tierra, para estar mejor, para tener más comodidad, para producir más, para tener más proteínas o animales o de las que se fabrican en el laboratorio de la que nos hablaba Juan. Para una cosa o para la otra se necesita. Y todo eso me pregunto para dónde va. ¿Cómo estamos trabajando sobre el hombre, sobre el ser humano, sobre su perspectiva histórica? La perspectiva es un punto de mira sobre la historia. ¿Cuál es el punto de mira que tenemos? ¿Para dónde vamos? Todo este afán, ¿en qué se satisface? Ya llego a niveles de producción más que satisfactoria, la gente está tranquila, la gente produjo, tenemos las proteínas y la pregunta es ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Para dónde vamos? Y ahí es donde surgen las ideas destructivas y donde surgen las tentaciones y las
disrupciones o irrupciones de la parte animal, de la parte salvaje sobre este panorama. Porque maravilloso lo que ustedes dicen, maravilloso el mundo de la ciencia, de la tecnología, ¿cómo no va a ser? Soy un gran admirador de lo que está pasando, estoy absorto con lo que ustedes están contando y feliz de oírlo, de aproximarme a ese mundo. Pero la pregunta esencial subyace. ¿Y el hombre? ¿Cuál es el destino del hombre? ¿Para dónde va? ¿Qué es lo que le llena el alma, el espíritu, después de haber producido proteínas y de haber manejado computadores y de haber hecho todas esas cosas? ¿Para dónde vamos? En materia de vida plena, de satisfacción de la existencia, de los ánimos internos, de los afanes internos que el hombre tiene. Eso, a mí lo que me parece es que estamos conectándonos con un mundo azaroso donde decimos muy bien, ciencia y tecnología son capaces de dominar el mundo, de producir mejor, de estar mejor, y la pregunta es, ¿y para qué? Doctor Londoño, si pudiera, le quisiera contestar su pregunta porque es tan importante y tan esencial que lo que mi experiencia trabajando con estas empresas que están innovando, digamos, de punta en diferentes sectores y de todo, es que cuando una empresa empezaba a innovar o empezaba a ver cuáles son los planes en los próximos 5 años, 3 años, lo primero que hacían era cuál era la visión, ¿no? Entonces se enfocaban a ver, vamos a ver cuál es nuestra visión, de ahí sacaban una estrategia, creaban una estructura operativa, veían cuál era el tipo de equipo y personas que tenían que trabajar en eso y después miraban qué tipo de liderazgo se necesitaba. Y lo que estamos viendo hoy en día, y esto hay un laboratorio en MIT que se llama el Laboratorio de Cambio Organizacional, es parte del Sloan, del Colegio de Administración de Empresas de MIT, es que la manera de abordar la innovación y la complejidad tiene que comenzar por el ser humano y la visión de liderazgo y la ética de ese líder. Entonces está todo este proceso de las empresas ahora que están de punta, inclusive algunas de las que vemos lideradas por Elon Musk y otras están viendo, que primero empiezan por el liderazgo y empiezan por cuestiones altamente filosóficas de por qué estamos acá, quién soy yo, cómo operamos, qué es esencial, qué es importante, preguntas que nunca antes, digamos, se cruzaban tanto en un mundo de negocios. Y una pregunta más dramática, ¿para dónde voy? Exacto, esa es la pregunta. ¿Y qué tanto necesitamos? Sí necesitamos, por ejemplo, en este momento hay 4.7 trillones de dólares que están en efectivo, sin invertir. Y la solución, digamos, a los Sustainable Development Goals, que son estas metas de desarrollo sostenible que se ponen las Naciones Unidas, requieren en un promedio unos 500 a unos 520 billones de inversión al año. Esos 4.7 trillones de efectivo, puestos, digamos, en una tasa de interés baja o lo que sea, podría financiar el progreso social, el progreso, lo que estábamos hablando del agua, lo que estábamos hablando de los recursos naturales, que son esos 17 metas. Hay mecanismos para financiarlos, pero ¿por qué no hay, digamos, esa inversión en eso? Es porque estas preguntas esenciales de ética y de existencialismo no se están dando de manera generalizada, pero sí se están empezando a dar. Y entonces se está comenzando por el grupo de líderes teniendo unos procesos de introspección muy profundos. Y esa es la recomendación para cualquier líder, digamos, colombiano que nos esté oyendo en este momento, de empresas o también en gobierno, hay que conectarse con esas preguntas difíciles de qué es lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo. Después se crean equipos donde hay coherencia y donde hay diálogos acerca de estas preguntas fundamentales. De ahí se crea la estructura, la estrategia y la visión. Y no se vuelve un tema lineal, sino que se vuelve una espiral, en donde constantemente la empresa está mirando, este es mi modelo de negocio ahora, que necesito
tener para competir, para sobrevivir, porque esa es la realidad. Pero ¿qué otras cosas puedo ir haciendo? Casi como una empresa ambidextra, en donde puedo ir haciendo prototipos, donde puedo ir haciendo pilotos de este futuro que queremos crear, de lo que queremos llegar a ser, de cómo lo queremos hacer. Y ahí hay muchos ejemplos que se están dando de empresas, por ejemplo, que eran netamente financieras y ahora se están volviendo también tecnológicas y se están volviendo de educación. Y a su pregunta acerca de la educación, eso es un tema, la educación, si hay un sector que no se ha innovado en el mundo en los últimos 400 años, ha sido la educación. La educación, por lo general, sigue siendo diseñada para esa primera revolución industrial. Y el cambio que se tiene que dar a nivel educativo desde primaria hasta la universidad es un cambio radical y es un cambio en el que no es tanto por qué tanto sé y cuál es la nota y si logré memorizarme esto, sino soy capaz de colaborar, cuáles son mis principios y valores. Es realmente volver a lo básico y a lo esencial. Hoy en día, las personas que más están en el currículo, que más están estudiando temas de neurobiología, que es toda la manera como el ser humano está formado, cómo toma decisiones, cómo se influencia, qué pasa, son los programadores de las aplicaciones. Entonces la pregunta es si ellos están estudiando neurobiología, si están viendo temas de ética, ¿por qué no lo está haciendo el resto, digamos, de las personas? Solamente la gente que está viendo tecnología. ¿Y para qué lo están estudiando? ¿De manera para influir positivamente en la sociedad o para aprovecharse en este mundo de competencia? Entonces, yo creo que estamos viendo esos cambios y estamos viendo también una cosa muy importante, y es que las nuevas generaciones no quieren vivir en esta carrera al infinito de crecimiento porque sí, o de mayor acumulación o mayor desperdicio, como yo hablaba, sino que quieren trabajar en cosas que tienen un significado y que tienen un propósito. Como usted mencionó, yo soy cofundadora de un movimiento que se llama la Liga de Intraemprendedores. Estamos ahora en más de 30 países alrededor del mundo. Y la red es de gente dentro de grandes empresas, ahora gobiernos también, ONGs, que está mirando cómo cambiar los modelos de negocio de manera que también sean sostenibles. Entonces no es solo competencia por competencia, sino es cómo podemos competir, cómo podemos sobrevivir, cómo podemos innovar, mejorar la calidad del ser humano, de manera que también ayudemos a regenerar los recursos, de manera que también ayudemos a la inclusión, de manera que también solucionemos la pobreza. Entonces, esas preguntas se están haciendo entre las empresas y se están haciendo cada vez más hay incentivos dentro de las empresas por identificar quiénes son estos intraemprendedores, quiénes son estos innovadores. Entonces yo le diría a sus oyentes, si son líderes en empresas o inclusive en gobiernos, lo primero que tienen que hacer es buscar y ver quién en su equipo ya tiene una mentalidad de cómo podemos crecer y de apetito por el riesgo, porque todo esto se logra volviéndose amigo del fracaso. Entonces, de nuevo, la mentalidad del pasado, el que fracasa es un perdedor y adiós, y la nueva mentalidad es no. Es un tema de aprendizaje continuo, es un tema de cómo puedo ir adaptando, porque si fracaso en chiquito puedo ir aprendiendo, pero si el fracaso no es aceptado dentro de una empresa o dentro de gobiernos o ONGs, pues entonces no hay innovación. Así que eso era lo que yo le quería decir, es dentro de las organizaciones lo principal es empezar a entender que no son solo ellas. Salió el último reporte del World Economic Forum sobre el impacto de COVID y han encontrado que hay muchísima mayor colaboración ahora dentro de las empresas y no tanto entre empresas. Y eso es normal, ¿no? Porque ahora todo el mundo está en sobrevivencia y dice, bueno, ¿cómo sobrevivimos nosotros? Pero por lo menos están empezando a haber colaboración interna para ver qué se puede hacer cuando la gran mayoría de las grandes empresas, las peleas que hay entre una división y otra, a ver quién se agarra el presupuesto, cómo funciona, a quién le dan prioridad un proyecto u otro, ese tipo de mecanismos de sobrevivencia, inclusive dentro de las organizaciones,
tienen que cambiar. Así que yo creo que esa sería como el mensaje para la gente que nos está oyendo, que está, digamos, líderes dentro de esas empresas, es ver quién es más en el equipo, hacerse esas preguntas difíciles y no empezar con la visión, empezar con uno mismo y decir, en este entorno, que todo lo que está pasando, qué es realmente esencial, qué es importante, qué tanto realmente necesitamos acumular, qué hacemos con esos recursos extra que tenemos en trillones de dólares, algunas compañías o lo que sea, sentados acumulando cero. Pues, ¿qué más se puede hacer? ¿Dónde puedo ir cambiando mi modelo de negocio para realmente tener un impacto positivo en la sociedad? Porque en últimas, o solucionamos esto entre todos o no vamos a existir. Es así de sencillo. Entonces... Por supuesto, vamos a existir y vamos a triunfar y vamos a hacer cosas maravillosas en el terreno de la tecnología y el mundo va a estar a nuestro servicio. Vuelvo a preguntar, ¿para qué? ¿Qué es lo que llena el fondo del corazón humano? ¿Qué es lo que el hombre busca en su existencia sobre la Tierra? El que hace tecnología, en el fondo se pregunta, bueno, estoy haciendo esta tecnología y esto es maravilloso y con esto produzco más y soy más eficiente y genero más energía. Todo eso está perfecto. Y la pregunta es, ¿para qué? Juan, ¿qué visión tienes de ese pequeño problemita? Primero le contesto la fácil y luego veo cómo lo embolato con la otra. Bueno, primero dos propuestas marginales, pero que pueden ser importantes. Primero, la corporación como modelo de estructuración de negocios es una ventaja y una innovación con respecto a las firmas familiares porque le dan permanencia en el tiempo, gobernanza, gobierno corporativo, disciplina por las inversiones, etcétera, pero genera una visión muy miope y muy limitada de su interacción con el mundo, ¿no? Yo no tengo nada no está mal que el objetivo explícito de las firmas que le enseñan a uno en un curso de finanzas es maximizar el valor de los accionistas, eso está bien, pero con las nuevas tecnologías cuyo valor no depende de hacer mucho esfuerzo dentro, sino de el esfuerzo de relacionamiento, es perfectamente viable rediscutir hasta qué punto este modelo puede alterarse, modificarse o mejorarse con una visión de gestión de ecosistema, en el cual yo interactúo con una serie de pares de individuos, de actores, de organizaciones y promuevo una serie de negocios en el cual aparece una serie de valor que flota por todo el ecosistema y vemos una forma interesante de repartirlo y apropiarlo en el cual todos ganamos. Puede sonar utópico, pero me parece que esa es una forma nueva de trabajar para el ecosistema y uno se beneficia en la medida que el ecosistema prospere. Segundo punto, la visión del derecho. Uno siempre ha contrastado que en el modelo anglosajón de derecho la litigiosidad en Estados Unidos el número de litigios por persona es 10 veces más alta que en Gran Bretaña. Y la pregunta es que en el sistema americano el negocio es como lo que se llama un juego de suma cero en el cual se trata de transferir a la contraparte el mayor número de riesgos y de costos posibles y entonces una relación adversaria, ¿no? Una empresa, un abogado escocés, de clan escocés, y que luego migró a Estados Unidos y inventó una teoría del derecho que se llamaba, pues, seguramente usted la conoce, contratos relacionales, en el cual se comparten todos los riesgos no asegurables de un negocio. Y empezaron a aplicarlo en todo el Commonwealth británico, menos en Estados Unidos. Lo empezaron a aplicar en Canadá, en Gran Bretaña, en Australia, en Nueva Zelanda, con resultados muy positivos, como por ejemplo, BP, la compañía petrolera, le pagaba en el Mar del Norte a sus contratistas que perforaban por número de pozos. Cuando entonces los tipos podían ver petróleo a 1 metro, pero si estaba por fuera de su contrato no lo incorporaban no lo perforaban. Entonces, con una repartición de ganancias mucho más lógica y no una transferencia pura de riesgo, el petróleo empezó a aflorar mucho más y pues creo que si uno cambiara un poquito
esa lógica de pensar, primero, de las compañías, de las corporaciones, para trabajar para el ecosistema, y segundo, que el derecho migrara del modelo americano adversarial a una cosa más cooperativa y menos, y eso seguramente serían pasos interesantes. Segundo, sobre el para qué somos, yo nunca me lo he podido responder y no sé qué hacer con eso. Yo trato simplemente en el caso individual mío de hacer lo que puedo a mi manera y como que luego pienso que uno desaparece. Todo ese esfuerzo, toda esa tecnología, todo Sí, ese triunfo sobre los sí. elementos, toda Pienso esa que, ganancia, todo eso pienso, para nada, para pienso que, nada. pienso que desaparezco. No me hago ilusiones. Bueno, pues entonces estamos en el comienzo de los tiempos. Si todo esto es para desaparecer, aprovechemos mientras tanto y veamos qué ventajas podemos sacar y qué podemos hacer. Y el elemento teleológico de la vida, la finalidad de la vida, las altas expresiones del espíritu quedan postergadas. Doctor Londoño, A ver, sí, señora. yo creo que hay algo muy interesante y es que ahora están diciendo que la quinta, entre comillas, revolución industrial es la revolución del espíritu, que es realmente dejar todo el tema industrializado y de ver al hombre como máquina y de verlo mucho más, que hemos convertido al hombre como en una máquina, lo hemos convertido que vale es más por su conocimiento o por lo que tiene, por lo que ha acumulado y que hay que volver a lo esencial y es que la parte, digamos, del espíritu, la parte espiritual del ser humano, sin volverse religioso, sea la parte del ser humano que lidere en esta nueva, digamos, evolución consciente de lo que va a ser el ser humano. Y que esta quinta, digamos, revolución industrial se convierta realmente en la actualización del ser y donde las personas realmente se pueden desarrollar y está mucho más basada en crear una cosa que es coherencia entre el corazón y entre la mente. Y ahora sobre todo eso lo están viendo porque pues se están dando cuenta que hay más neurotransmisores que están pasando desde el corazón al cerebro y no del corazón, no del cerebro al corazón. Entonces hay una inteligencia del corazón, de lo que es la esencia del ser humano, que se está viendo y se está estudiando y se está viendo inclusive cómo potenciar. Entonces creo que su pregunta es fascinante y estamos viendo el para qué, exactamente todo esto para qué. Y además, imagínense esto, somos en la perspectiva del universo, el universo continúa creciendo de manera rápida, eso es lo que nos dicen los científicos, es que cada vez está creciendo aún más, y cuando lo observamos a través de las imágenes que tiene, por ejemplo, la NASA y que tienen los astronautas y de todo, somos una esfera, un punto azul en la mitad de la nada, lo que Carl Sagan hablaba como el punto azul, el pálido. Y la pregunta es, todo esto que estamos haciendo, todas estas guerras, todas estas cosas por las que ha pasado el ser humano, ¿para qué? Y esa yo creo que es una pregunta fundamental y pues, como dice usted, que lleva años estudiando la filosofía y cada vez es como un comienzo, pero es cada vez más importante. Todos los días estoy dándole vueltas a lo mismo. Movido por un factor fundamental que es el factor de la fe, porque a diferencia de Juan, yo sí creo, yo sí me le apunto a que esto va para alguna parte y a que vale el esfuerzo, vale la pasión, porque vamos a ser más realizados por el camino del espíritu. Eso es lo que la humanidad ha venido buscando y lo que uno se pregunta y a veces encuentra. Juan, no sé si estás muy enterado de que yo estuve a las puertas de la muerte, me pusieron una bomba, mataron mis 2 escoltas y los destruyeron, físicamente los destruyeron. Yo salí con vida entero, pues me hicieron ahí algunas cosas porque los médicos son maravillosos, los médicos de Bogotá acabaron de salvarme, pero eso no tiene lógica. Los que estudiaron explosivos se preguntaban de esa camioneta cómo pudo salir alguien vivo. Todo ese cuento
era para plantearme una pregunta que me planteo todos los días. ¿Esto para qué fue? Le pregunto a alguien que es el autor de la vida, ¿usted hizo esto para qué? ¿Qué es lo que busca de mí? ¿Qué es lo que espera de mí? ¿Para dónde voy? Porque todo este esfuerzo, toda esta pasión, toda esta lucha tiene que tener una finalidad y eso nutre el espíritu. Yo tengo mucho temor de que lo que hagamos, por ejemplo, en la lucha contra la corrupción, si eso no está transido de espiritualidad y no está transido por los valores esenciales, uno no puede ser corrupto por muchos factores, entre otros, por uno que es muy elemental y tal vez muy egoísta, es que yo no tengo precio. No hay dinero en el mundo que me compre, porque no tengo precio, porque yo voy para alguna parte, porque yo significo algo dentro de la arquitectura, de la estructura del universo. En fin, son los grandes temas. No cabe ninguna duda de que estos que se están analizando son indispensables para la supervivencia de la especie, para la supervivencia de los países, para que los países adquieran una boleta de entrada al mundo del presente y al mundo del futuro. Eso para mí está perfectamente claro y estoy emocionado oyéndolos a ustedes y me vuelvo a preguntar, ¿y todo este afán para qué es? ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? Las preguntas primigenias de la humanidad, las inquietudes fundamentales del corazón humano. Producir, magnífico. Cambiar el universo, magnífico. Ponerlo a su disposición, el universo a su disposición, estupendo. Estupendo. Estamos pues muy lejos de llegar al corazón del universo y en todos los factores damos los primeros pasos con una ciencia que nos parece infinita y que está todavía muy lejos de satisfacer muchas preguntas que tenemos que hacernos. Pero en el fondo es todo eso. Y por eso la persona más humilde, siempre y cuando tenga fe y cree que lo que esté haciendo es fundamental, porque es su realización, porque es la búsqueda de la excelencia del corazón, porque eso le llena el alma, ese hace el trabajo bien hecho. Porque si no, Juan, vamos a terminar en que solamente los potentados y los mejores expertos de Silicon Valley son los que van a trabajar y los demás se preguntarán, ¿y para qué? ¿Para qué? Allá tengo unas personas que están trabajando, que están luchando, que están haciendo las cosas y que van a transformar el mundo y yo no tengo un qué hacer dentro del universo. De manera que todas estas preguntas, todas estas cuestiones me llevan a mí a los planteamientos fundamentales de la filosofía y de la teología. Lo digo sin ninguna vergüenza, de la teología también. Esto ha sido maravilloso. El tiempo se nos ha pasado volando, pero eso no quiere decir que estemos agotados. Yo les pido el favor de que estén a disposición nuestra y de que corriendo los días los podamos volver a llamar para plantearles temas que pueden ser menos comprensivos, más subalternos, pero igualmente apasionantes. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo mejoramos las cosas? De lo de Juan me ha quedado un pensamiento que me ha preocupado mucho, pero que ahora me tortura. ¿Cómo hacemos para educar los educadores? Es que esto es una transformación total del mundo. Pero, y, sí, y Juan tiene una propuesta, o sea que no sé si ahora, pero en otro programa, porque lo lleva pensando mucho tiempo. Otra discusión, porque el sistema de educación de Colombia es un sistema controlado por unos intereses gremiales que impiden el progreso y está basado en la repetición y en no desarrollar el cerebro. Entonces, pues hay mucho por decir. Y completamente anacrónico y que no tiene sentido y que no tiene objeto. Hay que replantear el tema de la educación, pero con un propósito fundamental. Es que yo tengo que producir, la palabra es muy dura, pero producir el ser humano, la persona, el joven, que se va a entender con este universo. Porque si no, ese joven no va a poder participar de este mundo, Juan. Un joven educado de este mundo, como estás describiendo,
¿Qué futuro tiene? ¿Qué nivel de participación tiene dentro de unas transformaciones gigantescas que se cumplen a su alrededor y que no está en condiciones de entender? Yo digo, son cosas elementales. ¿Cómo es posible que estemos educando jóvenes que cuando terminan su carrera o su colegio no saben hablar inglés? Se volvió el idioma universal. No digo porque me guste el inglés o no me guste el inglés, no, es porque es un idioma universal, porque es la manera de entenderme con el japonés y con el alemán y con el noruego y con el australiano. El inglés es un camino hacia la integración del mundo. Y resulta que uno se pregunta, pero ¿cómo es posible? Eso es crear analfabetos. Y empiece por ahí y siga por ahí a ver qué nivel de desarrollo le damos al ser humano y al hombre colombiano, al joven colombiano, para participar en este mundo que ustedes nos presentan, que es sencillamente apasionante, que es se llena uno de fe y de energía diciendo, este es el camino, esto es lo que hay que hacer, lo vamos a hacer. Empecemos por el comienzo, empecemos por crear el hombre que sea capaz de comprender esto a lo que ustedes se refieren, de darle sentido, de darle valor. Lo agrego yo, sin valores no hay nada que valga la pena. Y como decía un filósofo, los valores no son, sino que valen. Entonces, ¿me prometen que seguimos hablando? Y este tema de la educación lo volvemos a hablar, Juan. Sí, señor, con mucho gusto. Yo estuve por accidente en una cosa que se llamó la misión de sabios el año pasado. Entonces, ahí hubo un capítulo entero de educación que fue como uno de los focos más importantes de ese trabajo. Entonces, con gusto retomamos esas ideas y vemos qué vigencia tienen. Bueno, fundamental. Y perdóname, pero eso no se lo contaron a nadie. No se lo contaron. Se reunió la comisión de sabios, habló de ese tema. ¿Cuántos colombianos saben que se reunieron y que hablaron del tema y a qué conclusiones llegaron? Uno entre 1 millón, me parece mucho. Uno no puede trabajar para dejar el trabajo en secreto. Muy bien, me parece muy bien. El esfuerzo que hacemos aquí en este periodismo medio loco que es la hora de la verdad es para enterar a la gente de las cosas. Y entonces me parece interesantísimo que lo que hicieron esos sabios y lo que dijeron esos sabios sobre la educación lo participen, no sean egoístas. Pero claro. Además que hay propuestas muy concretas que son viables y que podrían tener financiamiento y se podría realmente empezar a ejecutar. Son cosas... Juan es muy humilde, pero creo que vale mucho la pena oír lo que hicieron, lo que lograron y conseguir el financiamiento para ponerlo en marcha lo más pronto posible. Pero si lo hacen y no le cuentan a nadie, ¿cómo le parece? La vida, Juan, la vida es un entusiasmo. Hay que entusiasmar a la gente con las cosas. Claro. Pero se reúnen unos sabios, llegan a conclusiones maravillosas y no le cuentan a nadie y no entusiasman a nadie. Está muy bien. Aceptada la observación. Muy bien. Juan Benavides, Rosario Londoño, muchas gracias por estar en Grandes Reportajes de la Hora de la Verdad y seguimos esta conversación apasionante. Muchas gracias. Aquí está el futuro. Ahora sí, estamos llegando al futuro, que es hoy o que nos dejó atrás. Esa es la pregunta, ¿no? Bueno. Muchas gracias. Un gran abrazo. Gracias, doctor Londoño. Gracias. Gracias, Juan. Muchas gracias. Hasta luego.